Abran sus Biblias en Isaías. Estamos viendo el libro de Isaías. Hoy vamos a ver el capítulo 11. Le hemos titulado a la enseñanza del día de hoy, el Espíritu de Jehová. Ahorita vamos a ver por qué así el Espíritu de Jehová, por qué tiene ese título. Y bueno, yo creo que de repente el día de hoy como que tenemos una tregua a la enseñanza que hemos estado viendo cada semana, ¿no? De repente el mensaje ha sido duro, más duro, requete duro y duro, ¿verdad? Cada semana pareciera que Dios no nos deja, no nos suelta. Creo que hoy tenemos una tregua un poquito y que más que una predicación es una enseñanza y un recordatorio a lo que viene y para unos quizás un aprendizaje. Y yo estoy seguro que a lo mejor, mejor, yo creo que sí, muchas dudas surgirán después de esta enseñanza. ¿Sí? Porque es un tema muy grande, muy largo, pero eso es lo importante, que pueda haber una cosquillita y que podamos nosotros ir a investigar, estudiar en la palabra y bueno, acercarse con nosotros también y poder explicar, claro que sí, y va a abrir punto para que más adelante veamos otros libros referente a esto. Pero bueno, antes de arrancar, vamos a orar y a poner este tiempo en las manos de Dios. Papá, te damos gracias por tu amor. Te damos gracias por el tiempo que nos permite estar aquí en esta hora. Gracias porque como iglesia hemos venido con un propósito de escuchar tu palabra, escuchar tu voz y saber lo que tú hoy nos quieres enseñar y nos quieres decir. Te damos gracias, papá, porque tenemos una libertad de escudriñar tu palabra, de poder entenderla. Y queremos que tu Espíritu Santo pueda venir a traer ese sabiduría, ese consuelo, esa fortaleza, ese temor tuyo en nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo haga su obra y se manifieste en nosotros en todo momento. Toma el control y háblanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. La semana pasada vimos cómo Dios iba a castigar la soberbia de los asirios. ¿Se acuerdan? Un poquito nada más como una retroalimentación para tomar otra vez el camino. Dios había dicho y le habla al pueblo asirio y le dice que Él los va a usar, que aunque ellos son fuertes y conquistan, ellos no saben que están siendo usados por Dios. Pero, aunque son usados por Dios, dice que Dios va a castigar su soberbia. Y lo aprendimos de esa manera. Creo que la aplicación de la semana pasada fue esta. No porque Dios te use, quiere decir que estás bien. Y eso es importante, porque aunque todo parezca que vas bien, tarde o temprano, Dios castiga el pecado. Nuestro pecado tiene consecuencias y lo vimos. Yo puedo estar viviendo una vida cristiana a medias o aparentando y a cabo no me sucede nada. Y hasta cantas victoria, mira, hasta estoy en pecado y como quiera Dios me bendice. Seguro, aguas. Porque quizás Dios está haciendo un propósito, pero mañana te llamará a cuentas. Y eso lo vimos la semana pasada. Porque para Dios no hay nada, y apréndelo, para Dios no hay nada que impida que Él cumpla su propósito. Él lo va a hacer. Nada puede impedir que Él cumpla su propósito. Y es importante nada más recordar algo. Cuando estamos viendo el libro de Isaías, hay palabras, profecías, visiones que tienen un cumplimiento próximo. Acuérdense de eso. Hay un cumplimiento intermedio que va a pasar en un momento y hay un cumplimiento futuro. Entonces, la semana pasada, cuando hablábamos cómo Dios iba a juzgar al rey de Asiria, bueno, también tenía una similitud con el anticristo. El anticristo es un personaje
que Dios también va a juzgar. Y tiene mucha similitud porque el anticristo, incluso en Apocalipsis se le conoce como el rey de Asiria, haciendo referencia a este mensaje. En el capítulo 11, que veremos el día de hoy, hay una profecía que habla de la invasión del rey de Asiria en un tiempo cercano que va a suceder, porque es una continuación de lo que estamos viendo la semana pasada, pero también tiene referencia al final de los tiempos. Ahorita lo vamos a ir viendo. Entonces yo voy a decirles, esto tiene que ver ahorita o en el momento que estaba pasando, y otra cosa que viene al final de los tiempos. ¿Se acuerdan que la semana pasada terminamos leyendo los últimos 2 versículos y añadiendo el primero del capítulo 11? Mira, veamos, vamos a ver los 2 versículos anteriores. Isaías 10, 33 y 34. Dice así: he aquí el Señor, Jehová de los ejércitos, desgajará el ramaje con violencia, y los árboles de gran altura serán cortados, y los altos serán humillados. Y cortará con hierro la espesura del bosque, y el Líbano caerá con estruendo. ¿Sí? Dijimos la semana pasada que esto podía referirse a 2 puntos. Número 1, podía referirse a Siria, del rey que estamos hablando. ¿Por qué? Porque Dios había hecho una comparación de Asiria con un bosque. Y al momento que dice Dios, voy a cortar los árboles, van a caer, está hablando de que Dios va a traer una destrucción sobre el rey de Asiria. Y pudimos aprender eso. Pero también dijimos que podía referirse a Israel, porque empieza a hablar, por lo que empieza hablando en el capítulo 11, versículo 1. Porque mira lo que dice después de lo que acabamos de leer. Dice: y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Pareciera que Dios dice: voy a tumbar los árboles, voy a cortarlos, van a caer, y pareciera que todo está destruido. Dice, pero de todo eso, de un tronco van a ser una vara, un vástago. Y puede también estarse refiriéndose a Israel, porque podemos pensar que Dios traerá un juicio sobre Israel, y va a ser asolado, y va a parecer que está destruido, está arruinado, está acabado. Pero cuando pareciera que ya no hay esperanza o nada con Israel, porque ha sido una nación que ha sido conquistada por Babilonia, de ahí va a empezar a crecer de un tronco una vara. Ahora, esto me habla que hay una promesa, o hay una esperanza, más bien, hay una esperanza. En medio de la destrucción sobre el pueblo hay un vástago. ¿Y qué significa vástago? Bueno, vástago es una ramita tierna de un árbol. Creo que de repente lo hemos visto. Hay un árbol grande que por alguna cuestión lo cortan y nada más queda un tronco. Y pareciera que ya no hay nada, y de repente le sale una ramita. Y a veces, ¿cómo se llama? Que no llama la atención, o tan sencilla que alguien puede ir a agarrar y cortarla como si nada, pero es una ramita, un vástago que está saliendo. Interesante, porque dice ahí en el versículo 1, saldrá una vara del tronco de Isaí. La pregunta sería, ¿por qué del tronco de Isaí? ¿Quién es Isaí? ¿Alguien se acuerda? El papá de David, así es. Isaí es el papá de David. Y esto me ayuda a entender algo. Dios le había hecho una promesa a David. Vamos todos a 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 11. En 2 de Samuel me cuenta una historia donde está David en su casa, en su templo, en su palacio, más bien, en su palacio, y de repente se da cuenta que la casa de Dios habita en tiendas, en el tabernáculo. Y llega un momento donde David dice: no es bueno que yo habite en una casa grande
y que Dios esté en una tienda. Y le dice David a Dios, consulta, porque David le quiere construir una casa a Dios. Y Dios le dice que no lo va a hacer. Y Dios le da una promesa a David. Mira lo que dice en 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 11. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Está hablando de cómo Dios ha guardado a su pueblo. Dice, asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. Interesante, porque es David que está pensando darle una casa a Dios, y Dios dice, no, va a ser al contrario. Tú me quieres dar una casa, pero yo soy el que te quiere dar a ti una casa. Y la palabra casa se puede referir a un templo o una casa donde uno habita, pero también la palabra casa puede hacer referencia a la familia, al linaje. Como cuando dice la Biblia del linaje de David, de la casa de David, está hablando de una familia, no hoy que de la casa de los Garza, no, pues qué, pues la familia de los Garza es una familia, un linaje. Entonces es Dios que dice, a ti te haré una casa. Versículo 12. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, o sea, el momento en que David muera, dice Dios, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Versículo 13. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Entonces, lo que está diciéndole Dios a David es, te hago una promesa, yo te voy a hacer una casa. Cuando tú duermas, cuando ya estés ya estés con tus padres y que duermas, dice, yo levantaré después de ti uno de tu linaje. Me llama la atención que dice de tus entrañas, y esto me habla que es alguien, una persona que viene con David. Dice ahí, afirmaré su reino. Y entonces tengo que aprender. Dios le habla que tiene que ser un humano del linaje de David, y que dice, él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Entonces, otra vez, en esta parte tenemos una profecía que hace Dios con dos tiempos de cumplimiento. Un cumplimiento cercano y un cumplimiento lejano. ¿Cuál es el cumplimiento inmediato, cercano? ¿Quién de las entrañas de David nacerá que le construirá casa a Dios? ¿Quién es? Salomón, ¿cierto? Sabemos que David no construyó el templo, fue Salomón. Entonces él dice, de tus entrañas, y él me va a edificar el templo. Entonces Salomón es, pero el problema es que Salomón murió. Entonces el cumplimiento futuro, ¿quién es? Jesús. El cumplimiento es Jesús. ¿Por qué? Porque dice algo interesante al final del versículo 13. Yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Entonces, si hay alguien que va a tener su gobierno para siempre, su trono para siempre, es Jesús. Entonces puedo aprender algo. El vástago que me habla Isaías, ¿quién es? Jesús, Jesucristo. Él retoñará de sus raíces. Entonces, la nación ha caído. La nación está en una destrucción, arruinada, pero va a retoñar un vástago y será como una ramita insignificante. Será como algo nada atractivo, pero ese es Jesús. Ahora, pregunta, ¿de qué manera vino Jesús? Sino de esa manera, como algo insignificante. Isaías 53 nos dice que nació como una raíz en tierra seca. Nada, sin atractivo, para que lo decíamos, no había nada atractivo en él.
Y de repente Él nace. Entonces es importante, podemos aplicarlo en nuestra vida. Cuando a veces vemos que ya está todo perdido, que está todo arruinado y no hay una solución, es Cristo el que se levanta y que tiene una solución y una esperanza para nuestra vida. En todo momento siempre es Él. Entonces, está hablando de este vástago que es Jesús, de esta ramita del tronco de Isaí. Y a partir de ahora, todo lo que vayamos a ver de este capítulo tiene que ver con el Señor Jesucristo. Importante, algunas cosas se aplican a su primera venida y otras cosas se van a aplicar a su segunda venida. Vamos a ir explicando poquito a poquito, ojalá podamos entenderlo completamente. Versículo 2, Isaías 11:2 dice: y reposará sobre él, sobre el vástago, sobre Jesús, sobre el Mesías, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Interesante este versículo porque me está hablando de varias características. Algo que tengo que aprender es, no son varios espíritus, es un solo espíritu, pero con diferentes características. Incluso, acuérdense que cada vez, no me voy a meter ahorita, nada más lo pongo, búsquenlo bien, y ahí va como cuando el navegante les mando sus tareas, ¿verdad? Siempre que se habla del Espíritu de Dios viene con mayúscula. Y siempre cuando habla de un espíritu que no es Espíritu de Dios es con minúscula. Entonces aquí vemos que la primera dice el Espíritu de Jehová, Espíritu es con mayúscula y las otras no son con mayúscula. ¿Por qué? Esa es la tarea para que ustedes la investiguen, ¿verdad? A mí me gusta hacer eso. Me gusta desafiarlos para que vayan a ver. Los que no, que ya saben, pues ya bien fácil, ¿no? Pero los que no, buena manera de poder aprender. Entonces, me habla que el Mesías tiene 7. Importante también, cada vez que en la Biblia vemos el número 7, el número me habla de totalidad y plenitud. 7 significa totalidad y plenitud. Entonces, estos 7 son aspectos de la totalidad del Espíritu de Jehová, ¿sí? Algunos toman esta imagen. ¿Han visto el candelabro de los judíos, no? Que es como algo que está una base principal y tiene unas como brazos hacia los lados. Algunos toman la misma enseñanza o este versículo para hablar del candelabro, porque la base es el Espíritu de Jehová y hacia las orillas está Espíritu de sabiduría, Espíritu de inteligencia, Espíritu de consejo, Espíritu de poder, Espíritu de conocimiento y el temor de Dios, como 6 para cada lado. Es algo que algunos lo toman como referencia. Pero veamos poco a poco cada una de ellas. Lo primero que me dice es el Espíritu de Jehová. Y tengo que entender que el Espíritu de Dios descansa sobre el Mesías. Acuérdense que todo lo que estamos hablando ahorita tiene que ver con el Mesías. El Espíritu de Dios descansa sobre el Mesías. ¿Se acuerdan cuando Jesús vino? Según Filipenses capítulo 2 versículo 5, cuando dice: haya pues en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios, a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. ¿Se acuerdan de eso? Se despojó a sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Dios vino y tomó forma de hombre, Él se despojó ¿de qué? Pudiéramos hablar de privilegios o como su poder. Él siguió siendo Dios. No podía dejar de ser Dios. Esta era su naturaleza. Pero cuando Él vino a esta tierra, vino como hombre, 100% como tú y como yo. Entonces, si vino como hombre, ¿cómo puede ser posible que hizo señales, milagros, prodigios? ¿Cómo fue posible? Bueno,
porque estando en la condición de hombre, sobre él vino el Espíritu de Jehová y el Espíritu de Dios posó sobre él y fue el que actuó completamente. ¿Me explico? Una vez Jesús agarra el libro de Isaías y empieza a leer, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Cuando Jesús fue bautizado, ¿se acuerdan? Dice la historia que Jesús fue bautizado y cuando salió se abrieron los cielos, se oyó una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado que tengo complacencia, pero también me dice que el Espíritu Santo descendió como paloma. ¿Entonces qué me habla? Que su Espíritu Santo desciende sobre nosotros. Bueno, perdón, desciende sobre Jesús. Entonces tengo que aprender que el Espíritu de Jehová estaba sobre Jesús. El segundo dice ahí, espíritu de sabiduría. La palabra sabiduría, una definición que pudiéramos decir sería esta. Sabiduría se puede decir que es decir y hacer lo correcto en el momento adecuado. Decir y hacer lo correcto en el momento adecuado. Sabiduría no tiene nada que ver con conocimiento. Hay gente que puede tener mucho conocimiento, puede saber muchas cosas, pero sus decisiones, nada sabias. ¿Cierto? Bueno, cuando hablamos de sabiduría, el decir y hacer lo correcto, lo puedo ver esto en Jesús. Él siempre fue sabio, siempre hizo lo correcto. Actuó correctamente, habló correctamente. Cuando tenía que hablar, habló. Cuando no tenía que hablar, no habló. Cuando sabía que era el tiempo de Dios, lo hizo. Cuando no era el tiempo de Dios, no hizo nada. Entonces, esto me habla que la sabiduría estaba sobre Jesús. Es más, si no me equivoco, Corintios e incluso Proverbios me muestra que Jesús mismo es la sabiduría. Entonces, esta sabiduría estaba en Dios. También me habla de espíritu de inteligencia. Y la palabra inteligencia en ese sentido tiene que ver más con comprensión. Y esto me ayuda a entender algo. Cuando de repente nosotros llegamos a decirle a alguien, cuando nos empieza a platicar un problema y le decimos, híjole, te entiendo. Y a veces nos dicen, no, tú no me entiendes porque no has pasado por lo que yo he pasado. No, es cierto. Pero sí puedo comprender lo que estás pasando. Bueno, y esto lo pongo como este ejemplo, pero se refiere a Jesús. A veces cuando hablamos de Jesús y a veces pensamos que sabrá Él lo que yo siento, me podrá comprender el Señor. Y tenemos que decir, claro, Jesús vino a este mundo y padeció por nuestras rebeliones. Él tomó nuestro lugar. Él pasó por las mismas cosas que nosotros pasamos. Si hay alguien que nos puede entender, ¿quién es? Jesús. Él nos entiende y lo vimos completamente, ¿no? También me habla de espíritu de consejo. Hace unas semanas, cuando hablábamos de los títulos de Jesús, leíamos que dice admirable consejero. Y creo que alguien que podemos decir consejero es alguien que tiene la capacidad para orientarte. Un buen consejo. Y creo que en Jesús podemos alcanzar o obtener el consejo perfecto que Él nos puede dar en cualquier momento. Él te puede decir. En Él hay tanta sabiduría como hay tanta inteligencia que su consejo es perfecto. Si hay alguien que te puede dar el mejor consejo es Jesús, no una persona. No podemos equivocar. Pero el admirable consejero, cuando hablamos de admirable, es como algo que uno dice, qué impresionante. Nos sorprendemos de su consejo. También otro espíritu es de poder. Y claro, si hablamos de poder, en Jesús lo tenía todo, ¿no? Él era capaz de hacer cualquier cosa cuando Dios estaba en él. El agua la pudo convertir en vino. Te pregunto,
¿Habrá sido grande este milagro de convertir el agua en vino? ¿O quién más lo ha hecho? Nadie. Levantar un muerto, la historia de Lázaro, ¿será importante? El poder que tiene el Jesús para haber estado muerto y ser levantado al tercer día, habla de su poder. El espíritu de poder de Dios estaba sobre él. Otro, espíritu de conocimiento. Y aquí la Biblia me muestra que Jesús tenía el conocimiento absoluto. ¿Se acuerdan de este versículo de Juan 2:25? Juan, lo voy a leer yo si quieren para que no lo busquen ustedes. Juan 2:25 dice: y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, porque él sabía lo que había en el hombre. Interesante, ¿no? El conocimiento estaba en él, no había nada. O sea, Jesús no es que, a ver, díganme, ¿qué pasa con su corazón? ¿Qué pasa con esta persona? No, él tiene un conocimiento absoluto. Ese es Jesús. No hay nada que le tengamos que decir. Él conoce nuestros corazones y también nuestros hechos. Es más, nuestros pensamientos. Aún el pensamiento no está en tu boca y él ya lo sabe. No está en tu mente. La palabra no está en tu boca y ella lo sabe. Y por último, el temor de Jehová, espíritu del temor de Jehová. Y esto habla de la conducta que él tuvo. O sea, Jesús voluntariamente se mantuvo en un lugar de sumisión, respeto y honor al Padre. ¿Tenía temor de Dios Jesús? Claro. Jesús llegó a decir: nada, lo que yo hago por mi cuenta, sino lo que mi Padre me dice que haga. Ninguna palabra la digo por mi cuenta, es sino lo que Dios me dice, el Padre, que yo hable. Entonces, esto me habla de lo que es Jesús. Esto me habla de sus características. Ahora, este mismo Cristo que conocemos en los evangelios es el mismo que va a reinar en el tiempo futuro. Es el mismo. Mismas características: sabiduría, entendimiento, inteligencia, temor de Dios, poder. Todo lo que acabamos de ver es algo que va a tener Jesús. O tiene Jesús. Acuérdense de algo, y aquí voy a meterme un poquito al futuro. Después de la gran tribulación, levante la mano, ¿quién va a estar aquí en la tribulación? Acuérdense que la iglesia no va a pasar por la tribulación. La iglesia se la va a llevar el Señor antes que inicie la tribulación. ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí? Si alguien se quiere quedar, Dios me lo bendiga, ¿verdad? Pero la iglesia nos vamos. Después de ahí empiezan la tribulación. Son 7 años de tribulación. En estos 7 años, después de estos 7 años, Jesús va a regresar. Importantísimo. Cuando es el rapto, Jesús no viene. Jesús nada más en los cielos nos llama, somos arrebatados con él. Pero él todavía no viene. Después del rapto sigue la tribulación. Después de la tribulación viene Jesús, y a eso se le llama la segunda venida de Cristo. Esto está en Apocalipsis 19, así que en su casa lo leen. ¿Sí? Esto me habla de la segunda venida. Y cuando Él venga, Él va a sentarse en el trono en Jerusalén. Él va a reinar por 1000 años. Esto se le llama y se conoce como el milenio. Y es importante que lo veamos de esta manera, porque de repente pareciéramos como que ya va a ser espiritual todo. No. Va a ser una vida como ahorita, donde la gente vive, come, duerme, se casa. O sea, una vida normal. Donde en Jerusalén, en el templo, estará sentado literalmente Jesucristo.
y estará reinando con su cuerpo, Jesucristo, sentado en el trono, reinando, mostrando una completa justicia. Y nosotros, ¿dónde estaremos? La Biblia me dice que reinaremos juntamente con Él. Muy probablemente, esto no dice la Biblia, pero nos dice que vamos a reinar con Él. Muy probablemente nosotros estaremos, los cristianos, la iglesia, en lugares de autoridad, de justicia, reinando a nivel mundial. Siendo dirigidos ¿por quién? Por Jesús. ¿Cierto? O sea, aquel que piensa que ya me quiero morir para no trabajar, cuidado, no. Después de aquí, vamos al cielo. El Padre, nos casamos con el Padre, con Jesús, y vendrá a reinar, y vamos a estar gobernando juntamente con Él. Pero bueno, Jesús va a estar sentado en el trono con las mismas características que acabamos de mencionar. Con el Espíritu de Jehová estará sobre Él. Con la sabiduría, la inteligencia, el consejo, el poder, el conocimiento y el temor de Jehová. Eso va a estar ahí. Ahora, algo importante, paréntesis en cuanto a esto. Lo mismo que el Espíritu hace en Jesús es lo mismo que el Espíritu Santo hace en nosotros. ¿Cómo? Cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, que somos humanos, cuerpos mortales, comunes como todos, cuando Él viene y nos llena de su Espíritu Santo, produce un efecto en nuestra vida igualmente. Importante, cuando alguien es lleno del Espíritu Santo, a veces no hay una manifestación. A veces tenemos una mala idea que para que alguien sea lleno del Espíritu Santo se tiene que caer al suelo, o tiene que reírse, o hablar en otras cosas. No. Porque la Biblia me muestra cómo Jesús fue lleno de su Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, y Él actuó completamente normal en todo su ministerio. Lo que sí puedo entender, que cuando el Espíritu Santo viene en nuestra vida, nos pasa lo mismo. Número uno, nos hace sabios. Nos permite tomar decisiones adecuadas en momentos adecuados cuando somos guiados por el Espíritu Santo, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces tenemos que tomar decisión y decimos, Dios, dirígeme, no sé qué hacer, enséñame? Y tomamos la decisión y supimos que la decisión fue adecuada porque Dios nos dirige. Ahora, no es como al azar, ahí le atiné, no. Es cuando soy guiado por el Espíritu Santo. Cuando tengo el Espíritu Santo, también somos inteligentes, capaces de comprender el dolor que otros están pasando, aunque yo nunca he pasado por ahí, porque Dios me produce el sentir. Y puedo sentirlo de esa manera. ¿Cuántas veces nos ha pasado que alguien nos comenta uno de sus problemas y nos contristamos y lloramos? ¿Y qué pasa? Es que, híjole, traigo una carga, Dios ha puesto esa carga y puedo comprender lo que está pasando. Es el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Cuando el Espíritu Santo está sobre nosotros, también podemos aconsejar. Y no por nuestra experiencia, sino a través de la palabra. Mi esposa no me deja mentir. Ha habido veces, muchas veces, que estoy escuchando un problema cuando alguien de ustedes o alguien más viene y me lo cuenta, y que cuando me está platicando su problema, yo no sé qué decir ni qué hacer. Que me dan ganas de decirle, vamos a llorar los dos, ¿verdad? A ver qué pasa. Y es increíble cómo de repente estar escuchando y empezar la palabra. Me ha sorprendido Dios, porque Él es como que Él empieza a dirigirme lo que tengo que decir, y al final doy un consejo que hasta yo digo, wow, ¿cómo lo di, verdad? Y lo comento porque me sorprendo de lo que dije y me di cuenta que fue lo correcto.
Y puedo entender que es cuando Dios obra a través de nuestras vidas. El Espíritu Santo nos hace que podamos aconsejar. El Espíritu también nos da poder, tanto de poder predicar la palabra, de hablar correctamente, o Dios usándonos para que pueda haber un milagro en alguna persona. El poder de Dios actúa en nosotros. De conocimiento. La Biblia me dice que el Espíritu Santo nos recordará lo que debemos de hablar y decir. Muchas veces he estado compartiendo y traigo preparado lo que voy a decir, y estando aquí Dios me muestra algo, me enseña algo y empiezo a hablar y a decir, y es algo específico para alguna persona. Es el Espíritu de Dios. Y por último, el temor de Dios igual. Cuando una persona está llena del Espíritu Santo, hay una evidencia de que hay un temor a Dios y no nos permite hacer lo malo. Incluso nos hace aborrecer el pecado y apartarnos. Entonces, es importante esto. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Jehová, lo mismo que hace en Jesús, lo hace en nosotros. Ahí me puede decir, bueno, pero en niveles. Y yo puedo decirte que no. Porque es el mismo Espíritu. Claro, Jesús es Dios. Pero todo está en base a la fe, a la disposición, a la vasija que somos delante de Dios. ¿Sí me explico? Porque nos pudiéramos excusar y decir, bueno, ahí la llevo. No. Cuando soy un instrumento de Dios, Dios se vierte completamente sobre nosotros. Versículo 3. Vamos a Isaías. Dice, y le hará entender, hablando de Jesús, ¿verdad? Regresemos a Jesús. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. La primera frase que dice, y le hará entender diligentemente el temor de Jehová, en otra traducción, como la Nueva Traducción Viviente, dice, él se deleitará en obedecer al Señor. Él se deleitará en obedecer al Señor. Y yo puedo aprender algo. Si hay algo que pudimos ver en Jesús, es que Él se deleitaba en obedecer lo que el Padre le pedía. ¿Se acuerdan cuando fue la mujer samaritana? Que los muchachos jóvenes, los discípulos van a buscar comida. Y cuando traen la comida le dice, come. Y Jesús le dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Si algo se deleitaba a Dios, Jesús, es en hacer su voluntad. También me dice ahí que no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por los que oigan sus oídos, verso 4, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Esta parte que estamos hablando, Jesús no lo hizo en su primera venida. Aunque sí, Él juzgó no con lo que Él veía, sino en lo que ve en el corazón. Como cuando Jesús está y está una mujer enjugándoles los pies con sus lágrimas, y hay un hombre que dice, uy, si supiera quién está ahí, no dejaría que lo tocara, porque esta mujer era una pecadora. Y Jesús le dice a Simón, desde que llegué, tú no me atendiste, pero ella no ha dejado de besarme y todo eso. Otra vez, Jesús lo sabe todo. Jesús no se fija en lo que ven los demás, sino que Él ve lo del corazón. Pero lo que sí me ayuda a entender es que cuando Jesús esté aquí, en el milenio, tendrá un reinado literal, normal, y habrá un juicio real. Juzgará a la humanidad y no habrá quien le mienta. Yo no sé, yo pensaba, ¿se acuerdan la historia de Ananías y Zafira? Que le mienten al Espíritu y mueren en el momento. Yo cuando estaba leyendo esto, se me venía a la mente, probablemente, no digo, la Biblia no dice esto, yo estoy pensando que a lo mejor cuando Él reine y que alguien quiera mentirle, van a morir en el momento. ¿Y qué va a pasar con los demás? Espero que ya no mientan. Todo esto va a pasar en el milenio. ¿Sí?
Dice que hará justicia a los pobres y a los mansos. Lo que hoy a nadie, a los pobres a veces ni les importan. Bueno, Jesús va a hacer esa justicia. Dice ahí, y herirá la tierra con la vara de su boca. Jesús va a juzgar a las naciones, al mundo entero por su palabra. Qué interesante, ¿no? Ya no habrá la Constitución mexicana o la Constitución de otros países. No, se van a regir en base a ¿qué? A su palabra. Y él lo va a hacer, herirá la tierra con la vara de su boca. Y luego dice, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Probablemente esta parte se refiere a segunda de Tesalonicenses 2:8. Yo lo voy a leer si gustan. Segunda de Tesalonicenses 2:8 dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, y aquí está hablando del anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces, otra vez, estamos hablando de un reino milenial donde Jesús gobernará, regirá, donde mandará, donde hará todo, con su boca va a reinar y va a destruir. Con el espíritu de sus labios matará al impío, al anticristo. Versículo 5. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Hace un contraste entre el gobierno del anticristo, que va a ser un gobierno injusto e infiel. Bueno, el gobierno de Cristo será un gobierno con justicia y un gobierno fiel. Esas son sus características. Serán los estandartes de su reinado. Él se levantará y verá que en Jesús hay justicia, hay fidelidad, no hay engaño, no hay mentira. Y entonces Cristo va a transformar el mundo entero. Versículo 6. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Algunos consideran que así como lo estamos leyendo va a ser literal. Algunos consideran de esa manera, porque cuando Jesús venga va a haber un cambio, incluso climático, un cambio de la naturaleza en general. No hay chance para verlo ahorita, pero si tú lees en Apocalipsis lo que viene de la tribulación, van a venir terremotos tras terremotos, y el que sigue dice, y grande como nunca ha habido. Y luego más adelante otro terremoto tan grande como nunca ha habido. Y dentro de esos terremotos van a empezar a caer cuerpos celestes sobre la tierra. El sol y la luna se van a oscurecer, los mares, los ríos serán afectados. Bueno, hay un montón de cosas que van a pasar en el momento de la tribulación, en el cual se considera o se cree que cuando Cristo venga todo va a cambiar. Incluso la naturaleza en general, el mundo va a cambiar. Ya ven que en Romanos dice que aún la naturaleza gime la venida de Cristo, esperando ser redimida. Entonces, pareciera que lo que estamos leyendo es que ya no habrá depredadores entre los animales. Y también pareciera que todos los animales ahora son herbívoros, ¿sí? Porque dice ahí, y el león como el buey comerán paja. Hace unas semanas nuestro hermano Arturo, cuando estaba enseñando Génesis, nos hablaba sobre este punto. Antes de Dios crea al hombre, el paraíso y todo, después el hombre peca y es
puesto fuera del paraíso, tienen la vida normal, pero la maldad crece, y al momento en que la maldad crece, Dios trae un juicio que es con Noé, el arca de Noé, y hace un diluvio. Después de todo el tiempo del diluvio, Dios hace un nuevo pacto con Noé. Y además, vemos lo del arco iris, que nunca más volverá Dios a usar eso mismo para destruir la tierra. Pero ahí es cuando Dios dice que los animales serán para tu sustento. Y a partir de ahí, dice, pondré un temor entre tú y los animales. Pareciera que antes del diluvio todo era bonito, ¿verdad? O sea, eran todos herbívoros. Por eso cuando de repente los que les gustan lo de los dinosaurios y que eran animales carnívoros, se cree que no, por esta misma condición. Porque hasta este punto Dios empieza a decir que coman carne. Entonces, al momento en que habla de que va a estar el lobo y el cordero, el leopardo, el cabrito, el becerro, el león, y que comerán, dice, el león y el buey comerán paja, pareciera que todos van a ser animales herbívoros, y todo va a estar bien. Además, dice ahí, el niño va a agarrar las serpientes y nada va a pasar. No lo va a picar ni nada. Pareciera que todo esto está cambiando en esta época del milenio. ¿Sí? A los que nos gustan los animales salvajes, a lo mejor ahí vamos a poder tener uno ya. Siempre quiero tener un tigre. ¿Saben por qué, verdad? Pero a lo mejor en ese tiempo voy a tener el mío, ¿verdad? Bueno, varios a lo mejor. No sé. Pero la Biblia está hablando que habrá un momento donde no pasará. Mira el versículo 8. Y el niño de pecho juzgará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. O sea, pareciera que no habrá temor en la naturaleza. Todo va a estar bien. Entonces, algunos creen que en el tiempo del milenio vamos a llegar a los tiempos de antes. No del paraíso, pero muy probablemente, quizás como en los tiempos de Noé antes del diluvio. Versículo 9, sigamos leyendo. No hará mal ni dañará en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. Interesante. Otra vez, no perdamos, Jesús reinando en el trono, y luego dice ahí, no habrá mal ni dañará en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová. Ahora sí, todos sabrán que todo está regido por Dios, ¿sí? Y es Él el que va a estar al frente, y la gente, el mundo entero sabrá de Jehová. Tendrán conocimiento de Dios. Claro, va a estar gobernando, va a estar trayendo un juicio a todas las naciones, sobre todo aquel que peca. ¿Sí? Y probablemente esto me habla también de una perfecta paz. Una paz que solamente Dios puede traer. Por eso cuando nosotros estamos pidiendo, Dios trae paz sobre la tierra, trae paz sobre la tierra, no puede haber paz absoluta hasta que cuando Cristo venga y reine. ¿Cierto? Antes de leer el versículo 10, recordemos tantito Isaías capítulo 2, versículo 1 al 4, por favor. Antes de leer el siguiente versículo, recordemos nada más esta profecía que se comentó. Isaías 2:1 dice: lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá en los postreros de los tiempos. Recuerden que cuando habla de los postreros de los tiempos, está hablando como el milenio que estamos hablando ahorita. Que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre el collado, y correrán a él todas las naciones. ¿Qué estamos hablando? Que él va a ser la autoridad,
Él va a gobernar y todos van a naciones, correrán a Jehová. Hoy lo que decíamos ahorita, tendrán conocimiento pleno de Dios. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Les decía ahorita, la palabra va a regir todo, su boca. Versículo 4. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en reja de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Esto es lo que estoy hablando, de una paz completa. Dios gobernando, reinando, y no habrá necesidad de pelear, porque Dios traerá esa paz. Cristo gobernando una paz absoluta. Ahora sí, versículo 10, Isaías 11:10. Acontecerá que en aquel tiempo, otra vez, en el milenio, que la raíz de Isaí, ¿quién es la raíz de Isaí? Cristo, ¿verdad? El Mesías, la cual estará puesta por pendón de los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. O sea, tendrá un estandarte, una bandera, Jesús, y la gente lo buscará. Versículo 11. Asimismo, acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo, que aún queda en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Amad, y en las costas del mar. Entonces lo que está diciendo aquí es que Dios va a alzar su mano y va a hacer regresar a su pueblo. Y aquí dice, pues desde Asiria, de Egipto, de Etiopía, y hace referencia a que Dios va a traer a todo su pueblo, a todos los judíos, de donde se encuentren. Es una promesa que Dios había hecho. Quizás en aquel tiempo nunca pensaron que el pueblo de Dios iba a estar desbalagado por todas partes. Pero lo que está diciendo que Dios traerá a cada uno de ellos y van a empezar a regresar todos a su tierra. ¿Por qué? Porque es la tierra que Dios les había prometido a ellos que les daría. Y Él gobernando en medio de ella. Versículo 12. Y levantará pendón a las naciones y juntarán los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Y se disipará la envidia de Efraín y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín. ¿Se acuerdan que esto lo hemos visto? Hace unas semanas vimos de un pleito entre el rey de Siria y de Efraín o Israel contra Judá. ¿Se acuerdan? Hemos visto hace unas semanas. Bueno, Dios dice, se acabarán las envidias y los problemas. Acuérdense que el reino del norte y el reino del sur se había dividido. Dios habla que Él los traerá de todas partes, estarán unidos y todos estarán como una nación restaurada delante de Dios. Y una vez más, y Cristo reinando desde su trono. Esto es bien importante, no lo perdamos en vista. Él estará reinando. Los judíos regresarán, estarán con Él. Él los va a traer. Hoy de repente yo veo algunos planes o proyectos donde se junta dinero para llevar a los judíos otra vez de regreso a su pueblo. No sé, no me debo de preocupar por eso. La Biblia dice que Dios lo va a hacer y Dios lo va a traer. ¿Es Dios? ¿Tendrá poder para hacerlo? Claro. Ahora será el rey de todo el mundo. Literal. ¿Tendrá capacidad de hacerlo? Claro que sí. Yo no me debo de mortificar por eso. Versículo 14. Sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente, saquearán también a los del oriente, Edom y Moab les servirán y los hijos de Amón los obedecerán. Creo que aquí lo que Dios simplemente está diciendo es, todos los enemigos de Israel que por años se han levantado contra él van a ser juzgados.
A veces es triste, ¿no? Cuando vemos cómo el pueblo de Dios ha sufrido, cómo los judíos han sufrido en diferentes guerras, en diferentes situaciones, la guerra continua, gente ahí. Bueno, llegará el momento en que Dios reinará y traerá un juicio sobre cada una de esas naciones y todas servirán a los hijos de Dios. Y terminamos versículos 15 y 16, dice: y secará Jehová la lengua del mar de Egipto, y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río, y lo herirá en sus 7 brazos, y hará que pasen por él con sandalias, y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, de la manera en que hubo para Israel en aquel día que subió de la tierra de Egipto. Lo que está diciendo Dios es, así como en el Éxodo, cuando sacó a su pueblo y lo hizo pasar por el mar rojo en seco, bueno, así también Dios va a secar los caminos para que su pueblo regrese de todas partes. O sea, no habrá nada que va a impedir que el Mesías lleve a cabo su propósito. Reinará todo su pueblo en su tierra que él había dado. Entonces, ¿qué me está hablando de esto? Me habla de un reinado mesiánico judío importantísimo. Todo lo que vimos hoy no es para la iglesia. ¿Sí? Porque a veces nosotros pensamos, no, es que Dios nos entregó esta tierra y nos la va a dar y la conquistaremos. No, espérame. Dios se lo prometió a su pueblo Israel, y se lo va a cumplir. Alguien puede decir, ¿y nosotros qué? Nosotros ya para este momento estaremos reinando juntamente con Cristo. ¿Sí? O sea, no piense que no tenemos algo especial. Claro que tenemos algo especial. Ese tiempo del milenio es importantísimo. Yo a veces no me lo imagino. Te puedes dar, creo, es Jesús sentado en un trono real, juzgando a las naciones. A veces uno pensaba, cuando esté en el cielo, ¿qué voy a hacer? A veces pensamos que estando en el cielo solamente vamos a estar reinando, alabando, y aleluya, y aleluya. Y uno dice, pues qué aburrido, ¿verdad? No. Tenemos muchas cosas que hacer. Y somos parte del propósito de Dios. Dice que donde yo esté, vosotros también estén. Interesante, ¿no? Hay mucho que aprender. Yo no sé, ¿hay algunas dudas del milenio? Vaya a Apocalipsis y estúdienlo. No le tengan miedo al libro de Apocalipsis. Es bien sencillo, es fácil, es un bosquejo que pueden aprender. ¿Sí? Muchos le tienen miedo. No. Hasta pareciera a veces que el libro de Apocalipsis parecía película de terror. No la veas, porque si sucede. Pues va a suceder. Pero entonces, ¿con qué nos quedamos nosotros? Porque va a decir, bueno, pastor, toda una hora y no es para nosotros, es para los judíos. Creo que lo que me puedo quedar, bueno, una cosa es aprender, ¿no? Saber lo que va a suceder. Y eso es interesante. Lo segundo, creo que lo más importante con lo que yo me puedo quedar en esta enseñanza son 2 cosas. Número 1, que así como le fue necesario a Jesús, al Mesías, que el Espíritu de Dios estuviera sobre él para cumplir su función, así nosotros es necesario ser llenos del Espíritu Santo. Cuando soy lleno del Espíritu Santo, puedo ser sabio, inteligente, conocimiento, poder, temor de Dios. Puedo hacer lo que Él quiere. ¿Cierto? Y que una petición, una oración diaria es: quiero ser lleno de tu Espíritu Santo. No porque Él nos dé por poquito,
No es que Dios venga y diga, a ver, voy a dar de mi Espíritu Santo, hoy traigo 10%, ¿para quién quiere 10% más? No, no es así. Dios se entrega por completo. Pero mi relación y mi intimidad me muestra que tanto estoy siendo sumergido en su poder. ¿Qué tengo que ser? Número 1, lleno de su Espíritu. Y número 2, con lo que me quedo hoy. ¿Cuántos les gustaría, les encantaría ver literalmente a Cristo sentado en un trono en Jerusalén, gobernando al mundo? ¿A quién le gustaría verlo? ¿Quién quisiera que ya fuera? Los que no levantaron la mano se van a quedar. Yo que todos, ¿no? O sea, ¿qué prefieren? ¿Quieren vivir esta vida que vivimos hoy? ¿Quieren vivir esta con mentiras, corrupción, a cómo está nuestro gobierno? ¿O quieren vivir un gobierno fiel y justo con Jesús? Bueno, todos los que queremos que el reino de Dios se establezca. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dicen, enséñanos a orar? Jesús dice, cuando oren, ora así, Padre nuestro que estás en los cielos. Dice, que venga tu reino. ¿Cierto? Bueno, creo que lo importante de hoy es que el reino de Dios venga, pero a tu vida. Y que Él tome el corazón, tu centro. Lo importante el día de hoy es que Él sea el Señor de tu vida y que tome el control. Tu corazón, hay un trono que a lo mejor tú tienes puesto a alguien más. A lo mejor hasta el anticristo anda por ahí. Y no anticristo como una persona o como un ser, sino como lo que se opone a Cristo. ¿Sí me explico? Lo importante es que tú hoy le digas, Dios, anhelo el día que vengas y nosotros contigo a reinar en este mundo. Pero el día de hoy te abro mi corazón para que reines aquí. Si un día vas a reinar en este mundo, empieza reinando mi vida. Y que el día de hoy tú se la puedas entregar.